Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal y a este video en concreto. Continuamos con aquella serie en la que estábamos hablando de una perspectiva de todo el Imperio Español y bueno, pues en la cuarta fase pues estaba hablando de la dinastía de los Austria y cómo pues estaban completamente enfocados en sus asuntos europeos, y América, pues bueno, era considerado simplemente pues como una fuente de ingresos, una caja de donde sacar recursos para todas las locuras europeas que tenían los Austrias metidos. Era su idea. Te recuerdo que la Casa de Austria era una dinastía extranjera que convirtió España y las colonias españolas pues en un apoyo para sus fines europeos. Punto. Esto es así. Y aquello pues acabó mal, acabó por derribo. La gente estaba harta de los Austrias, que financieramente eran un desastre. Y finalmente, pues nada, el último rey de los Austrias terminó como pudo y ahí hubo un cambio de dinastía. Y esto es lo que quiero tratar hoy, es la nueva fase, una nueva fase que llamaría la quinta fase. Esta tiene una fecha muy marcada de comienzo, que es cuando se instala como rey Felipe V, que es el primer Borbón. Los Austrias han terminado. Hay un quiebre real en la organización, en la administración de las colonias españolas. La primera cosa importante a tener en cuenta es que España ya no tiene intereses europeos prácticamente, y los pocos intereses europeos que supuestamente le quedan se deben a su alianza con Francia, porque eran aliados de Francia. Incluso yo creo que más que aliados, eran una forma muy demasiado coordinada con los intereses de Francia, digámoslo así, ¿no? Es decir, lo que me sale es decir que España era casi una colonia francesa, pero bueno, es exagerar las cosas. Pero estaban muy subordinados a los intereses de Francia, en todos los sentidos. Y bueno, era lógico porque Francia estaba mucho más desarrollada culturalmente, tecnológicamente, financieramente, económicamente, en todos los sentidos. Bueno, entonces, como ya no hay Europa, la nueva administración borbónica trata de imponer sus criterios administrativos en el Imperio Español. Y entonces este es el nuevo periodo. Es un periodo en el que se desconfía de los virreyes, porque los virreyes eran muy corruptos, francamente muy corruptos. Eran unos aristócratas que iban a las Américas esencialmente a hacerse ricos. Y la gestión económica de las Indias dejaba muchísimo que desear. Por ejemplo, se había desarrollado mucho el contrabando. Hombre, en primer lugar porque el contrabando era más lucrativo que el comercio regular, pero además porque el comercio legal era incapaz de abastecer las necesidades de las colonias, las necesidades en cualquier material. Es decir, España no podía suministrar a las colonias todo lo que necesitaban en cuanto a telas, en cuanto a calzado, armas, hierro, que ya te he contado varias veces que importaban hierro y mucho, herramientas, etcétera, etcétera. O sea, las cosas que tenían que importar los habitantes en las colonias eran numerosas y España no estaba en condiciones de hacerlo, por lo tanto, pues había contrabando. Incluso por necesidad, es que si no hubiera habido el contrabando, pues hubieran estado con escasez de cosas importantes, esenciales, no ya de caprichos, ¿no? Bien. Pues entonces, el nuevo gobierno francés establece otras normas de comercio, incluso en determinadas ocasiones llega a eliminarse todas las trabas al comercio que habían puesto los Austria, que realmente su gestión económica fue nefasta. Y luego la nueva administración francesa se inventó un nuevo cargo que eran los intendentes, ¿no? Y el intendente era una autoridad pues prácticamente paralela y en cierta forma superior al propio virrey.
Esto ocurrió en todos los virreinatos. Y además, los franceses fueron los que hicieron también la división del virreinato del Perú, lo dividieron en 4 partes. Una parte fue el propio virreinato del Perú, reducido prácticamente a la 4ª parte o menos de su extensión original. El virreinato de La Plata, que estaba destinado a ser mucho más rico y más poderoso que el virreinato del Perú, porque tenía costa al Atlántico directamente. Entonces todo el comercio que antes se había hecho desde Lima, pues se iba a hacer a partir de ahora desde Buenos Aires, y esto pues iba a ser el desastre de Lima a largo plazo. Pues entonces crearon el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, y además hicieron pues, de Venezuela una gobernación o una capitanía general, ahora no me acuerdo exactamente, pero es igual. Y también Chile, aunque dependía técnicamente del virreinato del Perú, también era medio semiautónomo, porque siempre tenían una administración especial, dada la conflictividad permanente que había con los nativos araucanos. Bueno, pues este era el panorama, y también había 2 reales audiencias que eran semiautónomas, que era la de Charcas, más o menos en lo que hoy día es Bolivia, y la de Quito, más o menos en lo que hoy día es Ecuador. Entonces, quiero decir que el poder de Lima había quedado drásticamente recortado, mientras que el poder de México estaba casi intacto, ¿no? Pero en fin, tanto al virrey de México como a los virreyes de Sudamérica les pusieron intendentes, que eran unos señores con una mucho mayor capacidad ejecutiva y capacidad de decisión, y estos reformaron muchas cosas, especialmente, como te digo, en aras a hacer una economía mucho más eficiente y en aras, ojo, a recaudar muchísimos más impuestos. Entonces recuerda lo que te había dicho de la fase tercera, en donde se iban generando las diferencias entre criollos y peninsulares. Pues entonces, cuando los peninsulares vienen dispuestos a exprimir a los criollos y sacar muchos más impuestos, la tendencia incluso se agrava. Es completamente lógico, ¿no? Los intendentes ya no eran tanto aristócratas, ¿no? Por ejemplo, el intendente Gálvez era un hombre de un origen social muy modesto, pero un tipo muy capaz. Entonces, en este sentido, la administración borbónica fue mucho más eficiente que la administración de los Habsburgo. Pero, como te digo, generó mucho malestar, y especialmente en las clases altas. Los indígenas de las clases bajas, bueno, pues esto es que realmente estaban bastante sometidos y la cosa estaba bastante controlada. Había muchas rebeliones indígenas, pero como te digo, eran movimientos descoordinados. Es decir, si todos los pueblos originarios en aquella época y todas las gentes, todos los esclavos se hubieran conseguido unir, los españoles hubieran podido hacer absolutamente nada. Pero claro, es decir, todo esto lo tenían muy controlado, no les dejaban que se organizaran, no impedían la intercomunicación de unos con otros, con lo cual pues un pequeño levantamiento en tal pueblo o en el otro, pues se reprimían con una violencia absolutamente brutal y no pasaba nada, ¿eh? De todas maneras, ya sí empezaron hacia pues, la segunda mitad del siglo XVIII, hacia 1780, empezaron a surgir los movimientos más importantes de rebelión, pues como el de Juan Santos Atahualpa o el de Túpac Amaru II, ¿no? Y que estos fueron mucho más numerosos, y estos asustaron de verdad a las autoridades. Se dieron cuenta de que, bueno, que el malestar también estaba llegando a los sectores más sometidos, más pobres de la población. Bien, toda esta fase, es decir, de cambio de administración, cambio de gestión, modernización y mayor carga fiscal al mismo tiempo que una mejora de la economía, pues toda esta fase yo podría decir que dura hasta la independencia de los Estados Unidos. Esto marca un punto de quiebra e inaugura una sexta fase, ¿no? De la cual hablaremos en el siguiente vídeo. Pero en este vídeo quiero recalcar esto, es decir, que hay un tiempo que son de aproximadamente unos 80 años, más o menos,
en el que los Borbones pues ponen en marcha su plan de cómo manejar todo esto. Es la época en la que Jorge Juan y Antonio de Ulloa escribieron lo que ya te he comentado en otros vídeos. Es la época en la que también, y esto, ojo, marcó un antes y un después, hubo la expulsión de los jesuitas. Es decir, esto los historiadores coinciden en que marcó mucho la visión de los criollos y su relación con respecto a la península. Es decir, se vio como que fue un abuso por parte del rey, que no explicaba por qué expulsaba a los jesuitas. Recuerda, uno, los jesuitas eran los principales educadores de las élites criollas. Los principales, podría decir los únicos, ¿no? Es decir, cualquier familia acomodada de buen nivel tenía a sus hijos educándose donde los jesuitas, ¿no? Porque eran los que tenían mejor prestigio, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues el vínculo entre los criollos de alta posición y los jesuitas era importante. Y como consecuencia de todo esto, había muchísimos criollos que eran jesuitas, muchísimos peruanos y mexicanos y lo que quieras, ecuatorianos, eran jesuitas. Entonces, pues claro, cuando los expulsaron de las colonias de aquella forma, que fue una forma absolutamente inhumana, es decir, fue algo dramático. No me voy a detener en esto, quizá vale la pena que lo hablemos en otro vídeo de cómo tuvo lugar la expulsión de los jesuitas, pero eso fue algo que marcó. Es decir, cuando una persona de la alta sociedad, estamos hablando de gente de las élites, que en resumidas cuentas eran los que iban a protagonizar los hechos que vinieron después, ¿no? en la fase número 6, ¿no? Pues cuando esas élites se dan cuenta de que sus hijos, en concreto sus hijos, han sido maltratados, expulsados de las colonias y enviados a mal vivir en Italia o en Rusia o en cualquier lugar o en el Vaticano, entonces quedaron muy descontentos y muy desconformes de lo que estaba haciendo el rey. Y los historiadores cuentan que fue la primera vez en toda la historia de las Indias, de la colonia española, en la que se oyó el grito de «muera el rey». Es decir, porque si el rey está maltratando a nuestros hijos, significa que no es nuestro rey, es un tipo que está abusando de nosotros. Y viceversa, los criollos, los jesuitas criollos que estaban desterrados, pues su sentimiento de pertenencia no era a España, su sentimiento de pertenencia era a México o a Venezuela o a Colombia o a Chile, y entonces pues su correspondencia, las cartas, todo esto queda muy claro y se va manifestando cómo se empieza a formar un sentido de nacionalidad. Y todo esto a cargo de las élites formadas por los jesuitas, y la culpa, bueno, pues la tuvo el rey, que hizo, en mi opinión, hizo un verdadero disparate con este hecho, la expulsión de los jesuitas. Creo que esto marca mucho toda esta fase. Y bien, pues como te digo, termina con la independencia de los Estados Unidos, pero esto ya será la sexta fase y hablaremos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por tu atención, sé feliz, cuídate mucho y seguiremos hablando.